Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Como sabéis, el título de la charla de hoy es el reflujo gástrico y el ácido clorhídrico. Aproximadamente va a tener una duración de unos 45 minutos y el resto pretendo que sean para preguntas que podáis tener. Vais a estar todos silenciados, así que todas las dudas y todas las preguntas las podéis ir escribiendo en el chat y al final de la charla pues trataré de responderlas. Bueno, lo primero de todo me voy a presentar para todos los que no me conocéis. Me llamo Vicen Blázquez Barquero y mi camino profesional pues arranca en el mundo de la tecnología, es decir, nada que ver con lo que ahora estoy haciendo, ¿no? Me licencié, eh, de- me licencié por la Universidad Politécnica de Madrid de informática y de hecho estuve muchísimos años trabajando en ese sector. Hasta que, bueno, llegó un momento en mi vida en que reflexioné hacia dónde quería ir a nivel profesional, si quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, y a esto se unió, bueno, pues una serie de problemas personales de salud, relacionados con la salud. Así que todo esto me llevó a este mundo tan apasionante de las terapias complementarias. Empecé a formarme en kinesiología para luego pasar a una kinesiología desde mi punto de vista más evolutiva, que es una kinesiología basada en neurología funcional. Lo complementé con estudios en naturopatía, también con estudios en cocina flexivegetariana. Me formé haciendo un máster en nutrición integrativa con la Escuela de Salud Integrativa. Y las últimas formaciones que he hecho han girado en torno al campo del sistema inmunitario y de la microbiota. Para mí son dos ejes fundamentales en todo lo que yo hago y en cómo trabajo. Así que bueno, vamos a empezar eh, por ver qué es lo que quiero, de lo que quiero hablaros este ratito que vamos a estar juntos. En primer lugar, siempre me gusta hablar sobre el proceso de digestión. Yo creo que es fundamental que entendamos qué es esto, ¿no? de la digestión, aunque sea un nivel muy básico, para poder luego entender todo mucho mejor. Esperar un momentín. Ok, vale. Pues lo que os decía sobre lo que vamos a ir viendo en este ratito, ¿no? Aparte del proceso parcial de la digestión y de los síntomas propios de un reflujo gástrico, también quiero que veamos cuáles son las posibles causas y vamos a ver que una de ellas va a estar muy relacionada directamente con el ácido clorhídrico. ¿Qué puede estar ocurriendo para tener un nivel escaso de ácido clorhídrico y cómo eso nos va a influir en un reflujo, que es la parte más, bueno, donde me he querido enfocar, ¿no? ¿Qué síntomas hay cuando tenemos un poco ácido clorhídrico? Y luego, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cómo os puedo ayudar en estos casos, ¿no? Entonces, vamos a empezar lo que os decía, ¿no? Con el proceso parcial de la digestión. Y para ello quiero que echemos un vistazo muy rápido, ¿no? a esta parte que yo creo que es importante para luego eh, poder entender un poco mejor lo que os voy a contar, ¿no? La digestión siempre, lo digo, empieza por la boca, con lo cual es súper importante. Articulación temporomandibular, cómo masticamos, cuál es la mordida que tenemos, piezas dentales, cómo movemos el alimento, si comemos deprisa, si comemos despacio, todo eso es súper importante, ¿vale? Entonces tenemos la digestión que empieza en la boca, masticamos muy bien, pasa al esófago, ¿vale? Os voy a poner aquí ya una imagen ya más dirigida. Pasa al esófago, se une al estómago, el esófago se une al estómago a través de un esfínter, ¿no? Que es una valvulita,
es el esfínter esofágico inferior, ¿no? Es la unión del esófago con el estómago. Y una vez el alimento llega al estómago, pues empiezan a segregar una serie de jugos gástricos y unas enzimas. La misión de todo esto pues, es trocear el alimento lo más posible para que cuando llegue a la parte del intestino sea reconocida y se activen otros procesos, ¿no? Es interesante también saber que además de estos jugos se empiezan a activarse una serie de mensajeros que avisan a la vesícula biliar y al páncreas para decirle, oye, prepararos que cuando la función en el estómago acabe, os tenéis que encargar vosotros de empezar a expulsar la bilis y enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces, está todo como muy coordinado, ¿vale? Con lo cual, el alimento se trocea, lo que os decía, en el estómago, sale del estómago, llega al duodeno, se segrega la bilis, las enzimas pancreáticas y bueno, el duodeno es la primera porción del intestino delgado, es en todo el intestino delgado donde realmente se realiza la absorción de nutrientes y es súper importante. En todo esto, la microbiota juega un papel. Bueno, la microbiota, para que nos entendamos, es el conjunto de bacterias, de levaduras, de virus que tenemos y que actúa en simbiosis ayudándonos en el proceso de la digestión. Entonces, esa microbiota genera también sus propias enzimas que nos ayudan todavía mejor a digerir y hace más funciones. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto ahora. Una vez que se han absorbido los nutrientes del intestino delgado, pasa al intestino grueso a través de una válvula muy importante, que es la válvula ileocecal, y luego ya en el intestino grueso, pues absorbe los líquidos, el agua que todavía quede para pasar luego a defecar, ¿no? Eso es, a grandes rasgos, el proceso muy rápidamente contado, ¿no? Pero creo que es interesante quedarnos con esta imagen, ¿vale? Del esófago, el estómago y el duodeno, la primera porción del intestino, ¿no? Vale. El siguiente punto que quería que comentáramos, ¿no? Que viéramos, es qué es esto del reflujo y qué síntomas tiene, ¿no? Realmente un reflujo gástrico, bueno, para empezar es un trastorno digestivo que está muy extendido. Afecta entre un 10 y un 20% de la población adulta, con lo cual es algo muy importante para tratar, ¿no? Los síntomas, realmente es un conjunto de síntomas, ¿no? Que lo que hace es que lo que contenemos en el estómago salga del estómago y vaya por el esófago e incluso llegue a la zona de garganta y boca, ¿vale? Con lo cual tenemos síntomas que seguro que a muchos de vosotros va a resultar muy familiares, ¿no? Acidez. A ver, todos estos síntomas que vamos a ver no significa para nada que se tengan que dar todos. Hay veces que se dan unos y otros, ¿no? Pero bueno, los más comunes, los más habituales, ¿no? Tenemos acidez, que es una sensación de ardor en el pecho que puede irradiar incluso a la boca. Otras veces hay un sabor agrio, ¿no? En la parte posterior de la boca, que puede haber regurgitación o no. Y otras veces ni siquiera hay sensación de acidez, pero hay otros síntomas. Puede haber dolor torácico, que muchas veces se puede confundir con un dolor cardíaco. O sea, esto ya, bueno, pues de hecho ha habido personas que se han ido a urgencias pensando que les estaba dando un ataque al corazón, ¿no? También puede haber sensación de que la comida se queda atascada en la garganta, con una opresión en la garganta. De ahí que muchas veces hay una especie de ronquera o incluso, por ejemplo, que me quiero aclarar la garganta, ¿no? Por el ácido que está llegando. Puede haber un asma como consecuencia, de ahí un sonido silbante, un chillón durante la respiración, sensación de saciedad, por ejemplo, de que como nada y ya me siento como llena.
Puede haber también náuseas y vómitos crónicos, problemas dentales, porque claro, imaginaros, la acidez que llega a la boca puede tener problemas de periodontitis, por ejemplo, ¿no? Mal aliento. En fin, como veis, es un conjunto de síntomas completamente variado, pero yo creo que el más destacado o con el que más lo asociamos es el de la acidez, ¿no? De hecho, desde la medicina alopática, ¿no? A la que acudimos todos de forma a la seguridad social, ¿no? Se suele tratar todo este tema de síntomas con inhibidores de bomba de protones o con bloqueadores de histamina tipo 2, ¿no? Todos conocemos los omeprazoles, la ranitidina, el Zantac, ¿no? Que sí que es verdad que puede aliviar de una forma temporal la sintomatología y su misión va dirigida a reducir este ácido clorhídrico. Con lo cual, ¿qué ocurre si realmente nuestro problema, nuestros síntomas, no es debido a un exceso de ácido, sino todo lo contrario, ¿no? Pues eso es lo que yo quiero plantearos esta tarde para que tengáis eso en mente como una posibilidad y que esto, pues que siempre esté ahí presente, ¿no? Vale. Las causas. Las causas son muy variadas, ¿no? Por ejemplo, puede haber tanto exceso como defecto de ácido clorhídrico, ¿no? Es verdad que lo más habitual, de verdad, que además si vais a la literatura científica, artículos científicos, lo más habitual es tener poco ácido clorhídrico. Esto lo que hace es provocar directamente que los alimentos no se digieran bien, entonces aumente la presión intraabdominal. Esto hace que no se cierre bien ese esfínter que hablábamos antes, ¿no? De la unión del esófago con el estómago. Con lo cual, el ácido que tenemos en el estómago sale hacia el esófago. Puede haber también una presencia de Helicobacter pylori en aumento, que haya aumentado de forma desmesurada. Esto genera inflamación crónica, afecta a nuestras mucosas, las mucosas gástricas. Las mucosas están protegiendo toda la pared del estómago y les encanta el ácido. Puede haber también problemas de hiato, una hernia, una tendencia a una hernia de hiato. Entonces, esto lo que hace es provocar la salida del ácido que tenemos en el estómago hacia el esófago. Realmente una hernia de hiato es una protusión del estómago. Tenemos lo que os decía, ¿no? El esófago, el estómago, y cubriendo el estómago tenemos un músculo súper importante que es el diafragma. El esófago se une al estómago atravesando el diafragma. Pero si tenemos una hernia de hiato, lo que hace el estómago es sobresalir un poquito por el diafragma, con lo cual desplaza la unión del esófago con el estómago, más allá del diafragma. Entonces, se puede ver comprometida la función de cierre de ese esfínter tan importante para evitar la salida, ¿vale? Esta hernia se puede formar por estrés, por estreñimiento, al hacer mucha fuerza, por ejemplo, por levantar objetos pesados, por el tabaco, por la obesidad, y también la edad es un factor. Tenemos también el reflujo biliar. Fijaros que de esto no se suele hablar mucho, ¿no? Y se correlaciona de verdad que muy, muy directamente cada vez más con un reflujo. Aquí en este caso lo que ocurre es que en la vesícula biliar expulsa las bilis, lo que habíamos dicho antes, y por algún motivo esa bilis retorna de nuevo al estómago. Eso genera un pH completamente cambiante en el estómago, porque la bilis no es tan ácida, modifica el pH del estómago y esto puede generar que se abra el esfínter esofágico y genera reflujo. De hecho,
se está viendo que muchas de las personas que no responden a los inhibidores de la bomba de protones es porque realmente no tienen un reflujo del ácido, sino un reflujo biliar, ¿vale? Tenemos problemas a nivel de sensibilidades alimentarias o intolerancias, puede ser una causa del reflujo biliar, del reflujo gástrico en su conjunto. Alimentación que no es la adecuada, ¿no? En exceso y muy prolongada en el tiempo. Abuso de comida ultraprocesada, de azúcares y también una deficiencia de vitamina D. La vitamina D, aunque se tenga la palabra vitamina, es esencial, es una hormona esencial en nuestro sistema inmunitario. Si tenemos una infección, por ejemplo, bueno, por lo que sea, la vitamina D ayuda a que esa infección no vamos a mitigarla, ¿no? Con lo cual la vitamina D en todo este conjunto su función es clave. Y luego el estrés, ¿vale? El estrés, vamos a ver que vamos, es clave también para tener toda esta sintomatología. ¿Por qué? Porque nos activa el sistema nervioso de la calma y de la relajación, ¿vale? Entonces, como veis, hay una casuística muy variada, ¿no? Muy variada. Y es necesario abordarla y saber lo que realmente le está pasando a las personas. Por eso, mi forma de trabajar en consulta es teniendo en cuenta todos estos posibles factores, chequearlos y ayudar a que la persona mejore, ¿no? Bien. Y si, bueno, lo que os decía, muchas de las veces, que es donde me voy a enfocar ahora, es por un problema de ácido clorhídrico, no por exceso, sino por defecto. Vamos a ver cuáles son las funciones del ácido clorhídrico para que sepáis por qué puede estar ocurriendo un reflujo por poco ácido clorhídrico, ¿no? Bien. Gracias al ácido clorhídrico se pueden procesar y digerir las proteínas que llegan al estómago, ¿no? Entonces, lo que hace este ácido es convertirla en moléculas más pequeñas y que sean reconocibles por el intestino delgado. Tiene una protección antibacteriana brutal, ¿no? Porque, bueno, es súper ácido. O sea, digamos, el estómago es la parte de nuestro cuerpo donde está el ácido más presente. Hablamos de un pH, a veces llega hasta de 2, con lo cual que si te cae una gota es que te atraviesa, ¿no? Entonces, es una protección antibacteriana encargada de erradicar el mayor número de microorganismos que llega al estómago a través de la comida, por ejemplo, ¿no? Es vital para la absorción de ciertos nutrientes, sobre todo minerales, ¿no? Por ejemplo, el calcio, el hierro, el magnesio, el zinc. Por eso, muchas veces cuando tenemos una anemia, el problema está aquí, en que hay una deficiencia de ácido clorhídrico o cuando hay una osteoporosis, por ejemplo. ¿Vale? Y también se encarga del vaciado del estómago y de estimular a la vesícula biliar y al páncreas. Lo que os decía antes, cuando llega, tenemos unas células dentro del estómago que son las encargadas de generar este ácido clorhídrico ante ciertas señales, ¿no? Si resulta que tenemos deficiencia, por lo que sea, de este ácido clorhídrico, no se van a poder generar los estímulos suficientes que indican a la vesícula biliar y al páncreas ponerlos en funcionamiento, ni tampoco el vaciado del estómago completo. Entonces, ¿qué causas, no? Nos pueden llevar a tener un poco ácido clorhídrico? Pues nada, que voy a ver un poco. Bien. En primer lugar, el estrés, ¿no? Lo que hablábamos antes. Para comer es necesario que nuestro sistema nervioso dedicado a la relajación, que es el parasimpático, se active. Eso es fundamental. Si esto no ocurre, nuestra mucosa gástrica se va a ver afectada. Entonces,
se va a ver afectada la mucosa, se va a ver afectadas las células que generan el ácido clorhídrico, con lo cual empezamos a tener deficiencia de ácido clorhídrico. Y con ello también va a disminuir otro elemento muy importante, que es el bicarbonato. El bicarbonato es esencial para poder absorber nutrientes y minerales, ¿vale? Por eso yo siempre recomiendo que cuando comamos tenemos que hacerlo lo más calmado posible, ¿no? Y masticar muy bien. Otra causa para tener poco ácido clorhídrico, un atrapamiento del nervio vago. Fijaros, este nervio es súper importante. Bueno, los nervios craneales nacen en nuestra parte posterior, recorren la columna y se inervan, ¿no?, en diferentes partes donde van a hacer su función. En particular, este nervio, bueno, van por pares, hay una parte derecha y una parte derecha y una parte izquierda, inerva, fijaros, a la laringe, bueno, sale por el cuello, ¿vale? Con lo cual, inerva laringe, faringe, partes de nuestro oído, pulmones, corazón, esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, páncreas, intestinos, riñones, bazo. Es súper importante, con lo cual, si a nivel estructural, y con eso quiero decir que haya un atrapamiento en la primera cervical, en alguna de las cervicales, en la zona craneal, en el recorrido de la columna, en la zona de la cadera, en la pelvis, en el sacro, si hay algún atrapamiento de este nervio, las funciones digestivas se pueden ver afectadas. Además, es que es el nervio por excelencia del sistema nervioso parasimpático. Así que veis que la parte estructural, la parte mecánica es muy importante. Y de hecho, bueno, los que me conocéis en consulta, es algo que el cráneo para mí es súper importante, cervicales, pelvis, sacro, todo eso, sobre todo cuando hay un problema de este tipo, hay que revisar todo esto. Importante, el exceso, abuso de medicamentos, ¿no? Antibióticos, antiácidos, inhibidores de la bomba de protones, bloqueadores de histamina. Si tenemos poco ácido clorhídrico y encima estamos tomando este tipo de medicamentos, vamos a reducir todavía más el ácido clorhídrico, ¿no? Evidentemente, la alimentación, exceso de azúcares, comidas ultraprocesadas, refrescos, alcohol, sensibilidades alimentarias que podamos tener, el fumar, ¿vale? El fumar, de verdad, que lo que hace el fumar es fomentar la acidez porque relaja el esfínter esofágico, ¿os acordáis, no? La unión del esófago con el estómago, lo relaja, con lo cual los jugos ácidos que ya tenemos en el estómago pueden salir, ¿vale? ¿Qué más? La parte hormonal es muy importante. Por eso, fijaros la cantidad de relaciones que tenemos. El tiroides, en este caso, eh, estimula, hay una hormona estiroidea que estimula la producción de ácido clorhídrico. Si, por ejemplo, tenemos hipotiroidismo, puede ser que como consecuencia tengamos poco ácido clorhídrico y eso nos puede llevar a tener unas digestiones malas. Deficiencia en vitaminas del grupo B y deficiencia en zinc, porque son importantes para estimular las células que a su vez generan el ácido clorhídrico. ¿Qué más? La edad es un factor también porque hace disminuir los niveles de ácido clorhídrico y un desequilibrio microbiota. Lo que os decía, la microbiota es esencial en cualquier problema que tengamos, me da igual de lo que sea. Siempre hay que mirar microbiota. Hay más causas, pues no sé, problemas, si ha habido un proceso de quimio, de radio, un bypass gástrico, todo esto hace que podamos tener poco ácido clorhídrico.
Hay una forma casera, ¿no?, para detectar posible deficiencia de ácido clorhídrico, y es simplemente en ayunas durante unos cuantos días. Probad a echar un poquito de bicarbonato en un poco de agua, lo diluís y lo tomáis. Cronometráis el tiempo que tardáis en eructar. Si tardáis menos, o sea, más de un minuto, hay una sospecha alta de que podáis tener deficiencia de ácido clorhídrico, ¿vale? Bien. Entonces, ¿qué síntomas, no? ¿Qué síntomas tenemos cuando hay poco ácido clorhídrico? Fijaros que los síntomas van a ser muy similares, ¿no?, a cuando hemos dicho el reflujo. De hecho, un reflujo puede tener la causa en un poco ácido clorhídrico. Acidez entre comidas. Incluso puede haber acidez durante todo el día si la mucosa gástrica está bastante dañada, ¿no? Gases e hinchazón, porque los alimentos realmente no se están absorbiendo, sino que están fermentando donde no toca. Diarrea y estreñimiento, una combinación, una cosa o la otra, un mix. Puede haber alimentos no digeridos en heces. Vamos a tener dificultad para digerir carnes, incluso vegetales crudos. Puede haber un dolor abdominal, saciedad precoz, como lo que veíamos antes también. Pérdida de peso, pérdida de cabello, realmente es que no se están absorbiendo los nutrientes, ¿no? Acné, un acné maduro, ya dices, pero bueno, ¿qué pasa? Que estoy volviendo a mi adolescencia. Pues puede ser por esto. Uñas débiles, quebradizas, irregulares, tendencia a intolerancias, sensibilidades alimentarias, deficiencia de hierro, de vitamina B12, disbiosis. La disbiosis realmente lo que es un desequilibrio en nuestra microbiota, y cuando esto ocurre, es que puede ocurrir cualquier cosa. Los parásitos pueden acampar a sus anchas, puede haber una candidiasis crónica, en fin. Fijaros, es importante que veáis que si tenemos poco ácido clorhídrico, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? El estómago no se va a vaciar del todo, con lo cual se puede generar un reflujo. Los alimentos, en especial proteínas, pues no se van a trocear lo suficiente, no se van a generar esas moléculas que no van a ser reconocidas, ¿no?, por el intestino delgado y sobre todo por el sistema inmunitario, porque daros cuenta que el mayor número de células inmunitarias que tenemos se encuentran en nuestro sistema digestivo, con lo cual van a llegar moléculas demasiado grandes al intestino delgado que no van a ser reconocidas. Eso puede llegar a generar problemas de intolerancia, de sensibilidades alimentarias, incluso de autoinmunidad. Puede haber también problemas en las señales que van dirigidas a la vesícula biliar y al páncreas, con lo cual puede haber una deficiencia pancreática de enzimas pancreáticas, una deficiencia de bilis, porque no están recibiendo las órdenes adecuadas. ¿Qué más cosas? Deficiencia en la absorción de nutrientes, por ejemplo, también. Con lo cual eso nos puede llevar a problemas de huesos, de tendones, de anemias. Bueno, con lo cual, veis la cantidad de consecuencias que puede tener poco ácido clorhídrico. Y si a esto sumamos lo que os decía, introducir más medicamentos que van todavía a disminuir más este ácido, pues el mix puede ser, bueno, una bomba de relojería, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que más o menos habéis visto todo, todo lo que hemos visto son factores que yo voy chequeando en consulta. La herramienta que yo principalmente utilizo son pruebas musculares,
que es la esencia de la kinesiología basada en neurología funcional, ¿no? Que es, digamos, mi base de trabajo diaria, ¿no? Y una prueba muscular es muy sencilla. Lo único que hace consiste en provocar al sistema nervioso a través de un pequeño estímulo. Y si el sistema nervioso hay un bloqueo y no es capaz de adaptarse, pues va a responder a través del músculo, debilitándolo, generando una hipertonicidad o generando una respuesta normal, normotono, ¿no? A nivel de tono muscular. Esto me va a permitir detectar bloqueos y desequilibrios y también elegir cuál es el mejor recurso que necesita la persona en ese momento para liberar ese bloqueo, ¿vale? Por supuesto, como no, o sea, estas pruebas son súper personalizadas, están dirigidas a la persona en cada momento. Son indoloras, ¿no? Lo pongo aquí, seguras, por supuesto. Y el abordaje terapéutico, como os decía, es personalizado, integrativo y completamente natural. Entonces, fijaros, la casuística, como os vengo diciendo durante todos estos minutos que estamos juntos, es muy variada y compleja, ¿no? Entonces, necesitamos de una visión integrativa y una visión global, que es como yo lo veo y como yo lo trabajo en consulta, ¿no? Teniendo en cuenta las múltiples relaciones que hay entre los diferentes sistemas del cuerpo. Fijaros, tenemos reflujo, pero hay que ver boca, ¿no? Hay que ver estómago, hay que ver hígado, hay que ver endocrino, microbiota, intestinos, alimentación. O sea, no nos podemos dejar una cosa porque todo puede estar relacionado. No quiere decir que en todas las personas ocurra siempre lo mismo, porque cada persona es diferente, pero todo puede haber relaciones entre unas cosas y otras. Con lo cual, eh, mi forma de trabajar abarco todos los niveles, ¿no? De una forma muy personalizada. La parte nutricional, la parte mecánica, muscular, como hemos hablado antes, la parte emocional, la parte energética, ¿no? Y digamos, mis dos principios esenciales, ¿no?, de trabajo siempre es la alimentación como medicina, para mí eso es clave, y también recuperar el equilibrio digestivo y regular el sistema inmunitario, ¿no? Con alimentación, bueno, aunque lo he ido explicando, pero para fijar un poco, eh, para que sepáis cómo yo lo trabajo, ¿no? Es importante conocer cuáles son los hábitos de alimentación de la persona. Es fundamental. Y en base a eso, chequear posibles intolerancias o sensibilidades a alimentos. Y con toda esa información, establecer una pauta alimentaria personalizada y dirigida a la persona que vamos a ir bueno, revisándola a lo largo de las diferentes consultas que vamos a ir teniendo a lo largo del proceso, porque cada persona necesita un proceso distinto. Pueden ser dos, tres, no sé, depende del caso, ¿no? Con lo cual, la alimentación es básica. Y luego, en cuanto a recuperar el equilibrio, pues ante un trastorno como este, que suele ser complejo y en la mayoría de los casos pues es crónico, pues es preciso revisar bastantes aspectos, ¿no? Ya lo hemos ido hablando, pues articulación temporomandibular, la boca, cómo está el nervio vago, si está atrapado o no, si necesita algún ajuste craneal o en toda la estructura vertebral, ¿no? ¿Cómo está el diafragma? Liberarlo si necesita que se libere. Si hay una tendencia a hernia de hiato, si la mucosa está muy afectada o no, cómo ayudar a que esa mucosa se regularice, se equilibre, ¿no?
comprobar si hay poco ácido clorhídrico o un exceso, sistema endocrino esencial, suprarrenales para el estrés, tiroides, y como hemos visto la relación con el ácido clorhídrico, el hígado también es importante. Si necesita la persona un aporte extra de enzimas, y por supuesto microbiota, si hay un exceso de permeabilidad, y todo esto está englobando al sistema inmunitario, porque microbiota y sistema inmunitario va de la mano, ¿no? Entonces, bueno, veis que todo es importante en esto, ¿no? Y bueno, si queréis más información de cómo yo trabajo a nivel general, por supuesto, lo que os digo, no me cansaré de decirlo, cada persona es diferente, podéis acceder a mi página web. Tengo en relación a esto, pues ahí puede haber consultas individuales o programas específicos, ¿no? Con determinado número de consultas que son sale más económico, ¿no? Y cualquier duda, pregunta que tengáis, pues podéis poneros en contacto conmigo a través de la web, tucuerpomehabla.com, a través del email, info@tucuerpomehabla, en Instagram, por WhatsApp, Telegram, por teléfono, como queráis. Tengo consulta presencial en Las Rozas y en Madrid, y que sepáis que también ofrezco la posibilidad de tener la consulta a distancia. Y bueno, muchas gracias, por supuesto, por estar aquí. Espero que os haya resultado de interés. De todas formas, ahora vamos a ver preguntas que podáis tener, y sobre todo cuando tengáis, si es que tenéis, espero que no, acidez, reflujo, penséis que no siempre tiene que ser por un exceso de ácido clorhídrico, con lo cual cuando tengáis en la mano un omeprazol o lo que sea, pues que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Así que venga, voy a dejar de compartir y voy a leer el chat, las preguntas que tengáis, ¿vale? Vamos a ver. Vale. Ok. Comentadme si, si tenéis alguna pregunta. De momento no veo nada en el chat. No sé si está todo súper claro. Voy a ponerlo aquí a ver, aquí. Sí. Uy, vamos fenomenal de tiempo. Creía que íbamos súper ajustados, pero no, vamos muy bien. Comentadme, no sé, alguna cosita que tengáis. ¿Queréis que repasemos algo en concreto, que tengáis alguna duda o algo? A vuestra disposición estoy. A ver, vamos a ver. Voy a ir. Vale. Buenas tardes, mi problema es reflujo de hiato. ¿Se puede controlar con alimentación o es necesaria una operación quirúrgica? Vale, bueno, a ver, eh, os lo he comentado, bueno, yo creo que está claro. Yo no soy médico, con lo cual no puedo deciros si os tenéis que operar o no, ¿no? El hiato depende de cómo esté de avanzado, de cómo esté esa protusión. eh, se puede revertir en gran medida. Pues se puede revertir con todas las cosas que hemos hablado, ¿vale? Hay que tener en cuenta la alimentación y todo el pack completo. O sea, es súper importante la microbiota, fundamental, ese diafragma, ¿vale? El diafragma ahí es súper importante, porque puede ser que, fijaros, el diafragma es que es importante en todo, en la respiración. Es muy importante. Si nosotros estamos todo el día alterados y con mucha tensión, no respiramos profundamente, ese diafragma puede estar contraído y eso puede dar pie a que tengamos un problema a nivel digestivo, ¿vale? Voy a beber compuesto.
Por eso, em, cualquier problema que podamos tener, la alimentación es el primer peldaño siempre, pero a veces, en muchos casos, no podemos basarnos solamente en alimentación. Hay que ir más allá, ¿vale? Por eso, o sea, em, no, no, no os puedo, a la persona que me ha hecho esta pregunta, ¿no? Eh, necesito saber más de tu caso. No te puedo decir si es operación o no, pero sí, sabiendo algo más de tu caso, sí que podría comentarte si podemos hacer algo más, ¿vale? Vale, otra persona me pregunta, ¿cómo puedes saber si una persona tiene exceso o defecto de ácido en la digestión? Vale, como os he dicho, eh, mi forma de trabajar, mi herramienta fundamental son las pruebas musculares. Entonces, eh, yo utilizo pruebas musculares precisamente para saber si hay un problema en el estómago, si ese problema del estómago está relacionado a su vez con otra parte del cuerpo, si hay hipocloridria, ¿vale? La hipocloridria, os decía que es un defecto del ácido clorhídrico. Si esa hipocloridria, todo con pruebas musculares, ¿vale? Si esa hipocloridria puede ser debida, por ejemplo, a un atrapamiento del nervio vago, todas estas cosas se pueden ir detectando en una consulta a través de pruebas musculares. Y no solamente detectar, sino lo que os decía, ir poniendo las soluciones adecuadas a cada persona, ¿no? Ya sea con nutrición o con un ajuste estructural o también la parte emocional, ¿vale? Porque la parte emocional también es importante, también lo trabajo. Vale. Luego, ¿cómo puedes tratar una u otra anomalía? ¿Se puede solucionar con un tratamiento natural? Vale. A mí nunca me gusta dar o hablar en plan absoluto, ¿no? Esto se puede solucionar 100%, ¿no? Porque repito que cada persona reacciona de una manera distinta y tiene una problemática diferente. Los casos, la mayoría de los casos que yo he visto, sí que se pueden solucionar de una forma natural, ¿vale? Haciendo un abordaje bastante integrativo y no solamente centrándonos en lo que es el síntoma, ¿no? En la patología de estómago, ¿no? Sino teniendo en cuenta, bueno, pues todo lo que hemos visto y más cosas que yo tengo en cuenta en consulta, ¿no? Vale, me comentan también por aquí. Conozco a un niño de 11 años que tiene una altura normal para su edad, pero su peso está muy por debajo de la proporción con su altura a pesar de comer mucho. Le han dicho que tiene relación con el ácido clorhídrico. Por lo demás, no tiene más síntomas de los mencionados. Le viene pasando desde que nació. Seguramente aquí estemos ante un caso de causas combinadas. Pues sí, eh, es simplificar mucho, ¿no? Decir que, que el problema de su peso sea el poco ácido clorhídrico. Pero fijaros toda la cadena, ¿no? que puede, que puede haber eh, debido al ácido clorhídrico, ¿no? Si no estamos absorbiendo los nutrientes adecuadamente, mm, es que podemos estar perdiendo peso. Y eso hay que solucionarlo de alguna manera. Y no solamente eso, eh, nuestra microbiota seguramente no esté bien. Y eso a nivel inmunitario tiene muchas repercusiones. Entonces, bueno, puede estar ahí la raíz y luego tener eh, consecuencias en múltiples partes del organismo, ¿no? Más cosas, contadme.
Mm, no sé, ¿os ha parecido, conocíais estos? ¿Sabíais de esta posibilidad con el ácido? Mm, ¿Os ha parecido interesante? No sé, contadme algo. Nos quedan 10 minutos. Bueno, si no tenéis, vale, me pregunta que, vale, conocía el tema del reflujo, pero no con tanta precisión. Ha sido muy interesante, muchas gracias. Muchas gracias. Mm, bueno, lo dicho, que al principio yo creía que me iba a quedar corta de tiempo y al final, vale, muchas gracias. Estupendo. Vale, vale, agradezco mucho tu intención al hacérmelo ver de esta forma, ha sido muy interesante, muchas gracias. Bueno, pues si os parece, si no tenéis más preguntas, pues lo podemos dejar aquí, ¿vale? Cualquier duda, si os surgen dudas después de meditar un poco todo lo que hemos hablado, pues podéis hacérmelas llegar, ¿vale? Así que tengáis un feliz día, una feliz tarde y nos vemos por ahí. Venga, hasta luego, chicos.